Con el saludo cordial de este día, maestro y queridos espectadores. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica, que estamos en la Facultad de Ciencias de la Educación y de la carrera profesional Ciencias Sociales y Desarrollo Rural. En esta oportunidad vamos a realizar un podcast sobre un tema muy interesante, pero primero me presento. Quien les habla es la estudiante María Inés Tita Taipe y me presento, soy la estudiante Giovanna Maritza Quispe de la Cruz. Estamos cursando el séptimo ciclo de la sección B. Vamos a realizar un podcast muy importante para todos ustedes, por lo cual mi compañera Inés les va a dar algunas indicaciones sobre cómo se va a realizar el podcast. Gracias, compañera. Para realizar el podcast vamos a tomar asiento y vamos a dialogar sobre el sistema económico llamado neoliberalismo, en la cual vamos a hablar cómo surgió, qué desafíos se enfrentó, qué consecuencias hubo y también si se aplica este sistema económico en el Perú y también en otros países. Y al final vamos a dar una pequeña conclusión sobre todo lo que hemos hablado. Ahora, para empezar, vamos a tomar asiento. Gracias. Ya. Para empezar a hablar de este sistema económico, primero hay que hacernos una pregunta, querido público. ¿Por qué tantas empresas privadas están interesadas en querer llamar la atención del público sobre, digamos, en ofrecer internet, ofrecer telefonía o hasta en el mismo sistema educativo y de salud, que son privatizadas actualmente algunas y que a veces la población en general va a las privadas por ser mejor que una pública? ¿Y por qué el Estado ya no administra esos sistemas económicos, digamos, esas empresas, como tal vez lo hacía mucho más antes? Ante ello nos vamos a preguntar una pregunta. Querida compañera, quisiera realizar una pregunta de ¿cómo surgió este sistema económico? Claro que sí, señorita Inés. Gracias por la pregunta. El neoliberalismo surgió como propuesta a la crisis económica de los años 70, cuando muchos países afrontaban inflación, desempleo, crisis económica. Sus principales representantes que dieron esa idea eran Friedman y Milton Friedman, que desarrollaron las principales ideas de este modelo, ¿no? Después, líderes como Margaret, que es del Reino Unido, y Ronald, que es de Estados Unidos. Ellos aplicaron este modelo en el año de 1980, que en esa época, como ya dije, había mucha crisis económica. Comprendo, compañera Maritza. Entonces, llegamos a una conclusión que surgió a través de una crisis que hubo en aquellos tiempos, que este sistema económico no surgió de la nada porque unos, como mencionaste, a los economistas quisieron porque ya les pareció bonito, ¿no? Sino surgió ante una crisis que hubo en aquellos tiempos. Pero, querida compañera, quisiera preguntarle, ¿cuál fue esa crisis, ese paso para poder realizar ese nuevo sistema económico? Bien, para poder comprender, vamos a retroceder a aquella época antigua, ¿no? Para ello, vamos a decir el concepto de qué es el neoliberalismo. Es un modelo económico y político que se hizo popular a finales del siglo XX. Su principal idea es que el mercado funcione con la menor intervención posible del Estado. Por eso promueve la libre competencia, la privatización de empresas públicas y la apertura, ¿no?, del comercio, tanto que sea tanto internacional como nacional. Para ello, en esta era es muy importante la reducción, ¿no?, de gastos públicos que generaba el Estado en esa época. Y de ahí para que se pudiera dar una economía de libre transitoria,
para que puedan exportar tanto internacionalmente como nacionalmente y también pueda generar más empleos. Y al haber mucha competencia, los comerciantes van a ofrecer un mejor producto, ¿no? Para que nos pueda ofrecer a todos nosotros. Ah, comprendo, compañera Maritza. Entonces, a través de esa crisis, en la cual se llamaba la crisis de los años 70, que mayormente fue por el petróleo. Como actualmente sabemos, el petróleo es un material que ayuda demasiado al desarrollo económico a nivel mundial, porque el petróleo es una sustancia que contribuye en muchos aspectos en los materiales y en el combustible, que son los transportes, que generalmente genera economía, la circulación. Como mencionaste, compañera, que este sistema económico neoliberalismo hace que el comercio sea más libre, ¿cierto? Sea más libre. Sea más libres y que haya también, si no me equivoco, competencia, creo dijiste. Sí, ya que al haber competencia, los comerciantes ofrecen un mejor producto, ¿no? En donde a nosotros vamos a escoger cuál es el producto que nosotros el mejor producto que podemos adquirir, ¿no? No simplemente es comprar por comprarlo, sino es a nuestro beneficio también en pocas palabras. Exacto, compañera. Como bien, este sistema económico ayuda mucho a la economía, pero antes de ello también el mundo vivía en un sistema donde el Estado mayormente tenía el control de todo, la economía, tenía el control, digamos, en el sistema de salud, en educación, infraestructura, en la cual el Estado cargaba con todo ese peso que tenía sobre en un Estado, una nación. Pero ante, como se mencionó, ante diversas crisis, como la de crisis del petróleo, que en los países, digamos, en los países de árabe, redujeron esa producción, en la cual hubo diversas consecuencias, como es la inflación y el desempleo, en la cual trajo un sistema más pobre en aquellos años, en la cual los países estaban estaban en inflación y no tenían empleo, en la cual estaban buscando una solución, que es el sistema económico neoliberalismo. Y ante ello también, compañera Maritza, si no me equivoco, mencionaste quiénes eran los impulsores ante este sistema. ¿Me podría recordar? Claro que sí, los principales que tenían una idea sobre el neoliberalismo eran, como ya dije, Milton Friedman y Friedrich Hayek. Ellos eran los principales precursores de la idea del neoliberalismo. Seguidamente, Margaret Thatcher, que era del Reino Unido, y Ronald, que es representante de Estados Unidos. Ellos sí aplicaron este modelo económico que en el año de 1980, ya que en los 70 había una crisis económica en todos esos países, ¿no? Exacto, compañera. Entonces, ellos, al ver esa crisis que había en aquellos tiempos, en los años 70, no decidieron porque me parece bonito este sistema y yo les presento, no, sino que ellos realizaron una investigación, observaron que el sistema que tenían ya no estaba funcionando de manera correcta y en la cual ellos plantearon este nuevo sistema llamado el sistema económico neoliberalismo. Por ello, tuvieron una estrategia y una lista, digamos, de cómo funciona este sistema, que es el libre comercio, de que el Estado ya no intervenga demasiado en algunas empresas. Y también a la vez hay competencia comercial entre todos los países, ya no solamente, digamos, en un país y en un pueblito, sino ya a nivel mundial se da esa competencia. Y como sabemos, el Perú es un país con muchos recursos que se encuentra, en la cual este sistema económico existe en el Perú. Hay en el Perú, tal vez algún presidente lo implantó. Quería preguntarle justo esa pregunta, compañera Maritza, si el sistema económico neoliberalismo hubo en el país que es Perú
tal vez hay o no hay, quizá. Claro que sí, en el Perú también se aplicó, ¿no? El neoliberalismo, ¿no? Ya que en esa época, recordemos la época del expresidente Alberto Fujimori, en esas épocas el Perú sufría demasiado crisis, ¿no? Hubo inflación, hubo crisis económica, no había empleos, por lo cual no le quedó más de otra que al señor presidente Alberto Fujimori aplicar el neoliberalismo. Él privatizó todas las empresas, ¿no? Todas las empresas, para que así pueda generar empleo a todos los peruanos que están desempleados. También se dio la mejoría de algunos, por ejemplo, de algunos, la mejoría de, Sistemas, ¿no? De ajá, salud. de eso también, porque estaba peor de lo que ya estaba la economía en esa época. Comprendo, compañera. Entonces, en el gobierno de los años 90 del expresidente Alberto Fujimori, se creó, digamos, se impulsó ese nuevo sistema económico neoliberalismo, en donde tal vez antes de ello, en los 80, 70, el Perú estaba tratando de que el Estado, mayormente como era militarista, tenía casi el poder de todos los recursos, en la cual cuando ingresó el presidente realizó hasta una nueva constitución política que actualmente llegamos, la de 93, que donde explica mayormente sobre de este nuevo sistema que debe ser libre y que las empresas puedan tener el poder adquisitivo de los grandes recursos que hay en el Perú, como en la energía, en las minas, en ahora sistemas de salud, sistemas de educación también se encuentra en ello. Pero como mencionaste, consecuencias y causas, ¿cierto? Siempre este sistema trae sus pros y sus contras. Como vemos en ese tiempo, el Perú estaba pasando en una crisis totalmente, hasta con el mismo terrorismo, en ese tiempo se vivía con ello, y buscar una solución era tal vez algo lo más fiable. Y este sistema salvó, creo, tal vez un poco, o no salvó. ¿Qué causas y consecuencias trajo este sistema en el Perú y tal vez en otras partes del mundo? Si es igual para todos o no, compañera. Efectivamente, el neoliberalismo trajo consecuencias tanto positivas como negativas en muchas partes del mundo, ¿no? También, más que nada en nuestro Perú, ¿no? Ayudó mucho, ya que gracias a eso hubo una mejoría de la economía, podemos decir, con la intervención de empresas privadas. Esas son en las ventajas. También sí generó empleos, ¿no? Las empresas privadas daban trabajo, pero en la parte negativa es que no a todos llegaba esa ayuda, ¿no? Ese beneficio, ¿no? Porque algunas comunidades alejadas de nuestro Perú ni siquiera llega a eso, sino que no todos se benefician en esa parte, por eso tiene tanto ventajas como sus desventajas. Y esa es una parte en donde incluso hasta la actualidad una lucha constante de esa política, ¿no? Porque no todo nos da de manera igualitaria, ya que tiene sus ventajas y desventajas en lo parte económico, tanto político y social. Ah, exacto, compañera. Como todo sistema económico, siempre trae sus pros y sus contras, en la cual en acá es, digamos, tal vez la única solución que había en ese entonces en el Perú, ¿no? Sí, la Para... única solución, porque no había otra manera. Sí. Gracias a eso el Perú revivió un poco, ¿no? Un poco de lo que ya estaba. Ajá, porque este sistema, como Tiene bien ventajas y desventajas. se ha mencionado, se había impulsado en los años 70 todavía, y acá en el Perú recién se aplicó, digamos, a prueba en los años 90. Pasaron muchos años para que llegue acá el Perú, y en la cual, gracias a ello también ya el Perú, su economía, mayormente la moneda sol peruana, se estableció un poco más, mejor. Y como vemos, las empresas, los recursos que tenía el Perú, ya no solamente, digamos, se quedaba en el Perú, sino se exportaba a otros países, se importaba, exportaba y también
y ayudó al libre comercio del mercado. Había más libre competencia, Ah, exacto, libre competencia. libre comercio, ¿no? Claro. Ventas, tanto tú puedes exportar a otro país como también pueden importar. Eso es el libre comercio. Exacto. Pero yo tengo como dije, no todo es igualitario. En la educación, en la salud, es muy desigual, ¿no? Incluso vemos en que actualmente esos están en un debate, ¿no? Pero sí se ve la realidad como vivimos, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas incluso no hay mesas en zonas alejadas como en los pueblitos, ¿no? Incluso no hay profesores, no hay, los estudiantes están sin maestro, no tienen una adecuada escuela para que ellos puedan estudiar, no tienen ni siquiera tecnología, libros. En la salud también incluso, ¿no? También hubo discriminación, ¿no? La discriminación también se generó en esa parte, ya que en las cosas, como vemos en el CIS, incluso en ahí te tratan mal, te ven por el dinero también, ¿no? Ya que a las personas que son del campo, a las que tienen su faldita, ellos les discrimina, incluso no les quiere atender ya. En cambio a los que tienen dinero también, pero sí les atiende bien. Eso también es un poco que está en debate, ¿no? Hasta la actualidad. Una desventaja también de eso. Correcto, compañera. Como se observa, también como ayudó tal vez al desarrollo mayormente económico de la moneda en el Perú y de los recursos, poder exportar a otros países, también en el mismo Perú aún trae esas secuelas, pero en consecuencias de manera negativa en los sistemas de salud, en los sistemas de educación, No a todos. como bien se menciona. Este sistema solamente favorece, digamos, a un grupo de personas que ya maneja el sistema que tiene propio de salud. Solamente un grupo puede encargarse de ello y en la cual el Estado, como ya no interviene, ya no puede discutir, digamos, mucho, ya no puede pelearse demasiado con los empresarios, ya que es un sistema que es de libre comercio. Ellos tienen esa facultad de la libertad de cómo manejar su sistema, en la cual el Estado debería garantizar el problema de la falta de acceso a la educación, Acceso a servicios básicos, a la salud, a la infraestructura. Y también por ello surge que muchas personas piensan que lo que nos da el Estado ya es malo, ya es pésimo, paupérrimo, tanto en la educación y en la salud, y que muchos de ellos prefieren que sus hijos estudien en una escuela privada o en salud privada. o algo privado, y también hasta universidades privadas también ya vemos que mensualmente te pagas y estudias, y ya no públicas, porque a veces con el sistema, el Estado deja de lado cuando debería garantizarnos un buen sistema a la población, como todos los derechos humanos que tenemos. Pero eso en la actualidad no se ve, ¿no? Como ya lo dijimos, lo del Estado prácticamente no están en condiciones, digamos. No está No bueno. tenemos, en algunos lugares no hay ni siquiera educación. Incluso algunos niños ni siquiera estudian, son analfabetos. En las postas también ni siquiera hay medicamentos. No hay, por ejemplo, en lo privado, por eso la gente decide irse a lo privado también. Y en lo privado a lo menos ya un poco mejor, ¿no? También es Claro. otra discrepancia. Ajá, claro, eso es lo que causó este sistema económico neoliberalismo. Por ello, estamos aquí justo hablando sobre este debate muy importante de este sistema, de qué pros y contras tiene acá en el mundo y sobre todo acá en nuestra hermosa tierra del Perú. Y para ello también a veces nos preguntamos si hay algunos desafíos o retos en el desarrollo, como se mencionó, en el aspecto social, económico, político, en el mundo y en el país. ¿Qué desafíos se encuentra? Claro que sí, hay desafíos, ¿no? Como es reducir la pobreza y los desempleos en todos los países. También generar más empleo, ¿no? Y también mejorar el medio ambiente, ¿no? A través ya que las empresas privadas también deberían con el medio ambiente, ¿no?
deberían mejorar, o sea, no deberían contaminar, sino que también ellos deberían dar charlas para que tanto lo privado trabaje con el medio ambiente, no destruyan todo del total. También sería, eh, como ya dijimos, libre comercio, ¿no? Tanto nacional como internacional. Exacto, compañera. Entonces, los retos que presenta este nuevo sistema, que es nuevo y como bien se menciona, es neoliberalismo, que va de algo nuevo y una libertad que tiene que ver con el comercio y la competencia, en la cual estas empresas no deben aprovecharse, como bien se mencionó, sobre los recursos naturales, como las minas. Acá en el Perú tenemos grandes Se minas y debería son exportadas. desarrollo sostenible. Ajá, y en la cual las empresas muchas veces no les importa eso, tienen, digamos, esa facultad de la libertad de poder manejar esa economía y que también a la vez generan ingresos, generan empleo. Eso sí, es algo muy notable y es algo bueno, ya que genera empleo a las personas. Pero también debería preocuparse en el ambiente donde se encuentra, donde funciona esa misma empresa, cómo afecta no solamente a la persona, sino hasta a los recursos ambientales, porque eso a un futuro puede afectar, como digamos, en la minería es el agua, mayormente la contaminación en el agua no se mira mucho, no se observa mucho. El Estado, como ante este nuevo sistema, no interviene demasiado cuando tal vez en algunos sí debería intervenir, ¿no, compañera? Sí, debería. Sí, se debería intervenir para no vulnerar los derechos de las personas y de manera conjunta, tanto el Estado como las empresas deben trabajar mayormente por el En vez bienestar, que ¿no? se generen, o sea, conflictos entre ellos, ¿no? Claro, Deberían unirse y trabajar todos deberíamos, por el beneficio de toda la población, ¿no? Que es claro, muy importante. deberían buscar unir tal vez el sistema neoliberalismo con un buen estado de libertad, donde se respeten los derechos de las personas y se garantice mayormente un sistema de servicio hacia la población donde se encuentran, en la cual hemos visto durante todo este podcast muchos conflictos que hay, hasta la discriminación se observa, ¿no? Sí, Que género, discriminación, discriminación propia, desigualdad porque económica también. eso creo que afectó muchísimo, ¿no? En la desigualdad económica, como solamente un grupo maneja, controla todo y algunas personas no pueden tal vez surgir, poder adquirir ese poder económico y poder en los recursos de todo. Solamente solo son un poco grupos que maneja todo el Perú, digamos, y otras personas son empleados que solamente trabajan y tal vez no podamos salir o ser como ellos, unos grandes empresarios, aunque en algunas cuestiones también, como se menciona, es libre comercio y de competencia. Se puede competir con ellos también, pero con reglamentos específicos. Y también el Estado debe intervenir, no dejarle a la libertad de que las empresas hagan lo que sea, sino también de que busque el bienestar de sus ciudadanos. Trabajar en conjunto. Trabajar en conjunto mayormente. A ello, entonces, ¿a qué concluimos, compañera Maritza, sobre este tema muy interesante, sobre este sistema económico? Bueno, vamos a hacer una breve conclusión. El neoliberalismo ha tenido un impacto importante en muchos países, ¿no? Y sobre todo en nuestro querido país Perú. Porque de acuerdo antiguamente como ya había crisis, en cambio crisis económica, inflación, por lo cual el neoliberalismo aplicó, ¿no? Para que se privaticen empresas y así generar trabajo, también libre comercio. Sí, es muy importante, sí, pero también tenemos algunas desigualdades, ¿no? Para ello hay que llamar para que para que podamos trabajar conjuntamente, tanto empresa privada como el Estado, ¿no? Y no haya una desigualdad tan notoria que vemos hoy en día, ¿no? Sino que trabajar conjuntamente y
y garantizar, ¿no? Los servicios básicos de todos los ciudadanos y también no vulnerando sus derechos de los ciudadanos, ¿no? Exacto. Eso sería en conclusión. Y trabajar conjuntamente. Exacto, compañera. Como bien se ha llevado todo este debate, todo este conversatorio durante el podcast que estamos haciendo, vemos que este sistema económico neoliberalismo contribuye mucho a un país que mayormente está en crisis, que libera tal vez el peso fuerte de un Estado en la cual no puede manejar mucho los sistemas como de salud, de economía, infraestructura, entre muchas cosas. Y por ello la intervención de los Estados, de la privatización y el libre comercio ayudaron mucho a que se organice mejor un Estado, un país, pero también trajo consecuencias. Y también a veces me gustaría hacerles una pregunta al público espectador de que, ¿ustedes qué opinan? Si realmente este sistema económico perjudicó a un país o no perjudica y ayuda mucho a las personas, si es igual para todos o no. Me gustaría escucharles eso también en sus En comentarios. sus comentarios podrían ustedes aportar un poco, ¿no? ¿Cuál es lo que ustedes opinan? Si está en lo correcto con este gobierno del neoliberalismo, con esta política, o no también. Para ello, podrían comentar, ¿no? Hasta aquí finalizamos, ¿no? Sí, compañera Betsy, muchas gracias Finalizamos. por este tema muy bonito Ujú. y tal vez esperamos que, como mencionaba en sus comentarios, nos hagan más Y preguntas suscríbanse. y suscríbanse también. Y hay muchos temas por debatir de esos años, cómo hubo y cómo surgió, también cómo los economistas vieron, analizaron toda esa situación. En la cual, muchas gracias por todo, esto es todo por hoy día y gracias, chao. Gracias, Nacha.